bendiga, gracias por estar aquí. Hoy verdaderamente es un día especial, porque hablar de la presencia de Dios es algo maravilloso. Hoy quiero compartirles un tema nuevo, y el tema es en la presencia de Dios para todos aquellos que escriben. ¿Sí me la ponen, hija? Juan 15, 5. Dice Juan 15:5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, que dice, nada podéis hacer. Hermano, yo creo que en esta casa hemos experimentado toda la presencia de Dios. Porque el que no lo ha experimentado es porque en realidad está muerto. Así. La presencia de Dios es palpable. Y yo te puedo decir que experimentar la presencia de Dios no hay palabras exactas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es muy grande. Y cuando tú tienes hambre y sed de la presencia de Dios, Dios se manifiesta a tu vida. Porque Él sabe quién lo anhela de todo corazón. Y sabe quién viene así por venir, por mandar su tiempo. O de hobby, ¿verdad? Pero cuando tú tienes hambre y sed de la presencia de Dios, Dios se hace palpable en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Porque Dios lo abarca todo, la presencia de Dios lo abarca todo, y nada más. Y cuando pruebas de la presencia de Dios, viene una adicción, yo digo, de estar en su presencia. Ya nada te importa, tú lo dejas todo por venir a Él. Yo cuando comencé a caminar en esta iglesia, yo decía, ¿por qué todos los días? Porque yo había estado en otras iglesias y no se le buscaba a Dios con tanto ahínco como nos enseñaron en esta casa. Pero Dios es un Dios de todos los días. Y qué maravilloso, porque Dios te habla de mañana, de día, de noche, a toda hora. Y cuando tú has probado de la presencia de Dios, llegas a ese punto que nada te importa. No importa si llueve, si truena, si hay gozo en tu casa, si no lo hay, venimos a su presencia. Muchas veces lo hacemos personalmente en oración, porque a veces no se le busca en oración. Otras veces lo hacemos como congregación, adorándole, intercediendo. Pero todos hemos experimentado esa presencia de Dios. Y quiero decirte que todo lo que tú sientes en su presencia es verdadero. Es verdadero, ¿por qué? Porque Dios se hace presente en tu vida. Y cuando tú experimentas esa presencia, te vas dando cuenta que ya no eres tú, que te vas haciendo uno con Él. Que vas experimentando esa verdadera libertad, ese verdadero amor. La misma palabra dice, Pablo, que el Señor es el Espíritu y que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Es 2 de Corintios 3:17. ¿Por qué? Porque antes nosotros de venir a Cristo, nuestro espíritu estaba vivo, pero estaba vivo al mundo de las tinieblas. No a Dios, o cuando estábamos en pecado. Pero cuando tomamos una decisión de venir a los pies de Cristo, un arrepentimiento genuino, cuando reconocemos el poder de la cruz en nuestras vidas, lo dejamos todo. ¿Por qué? Porque ahí Dios se está manifestando en ti. Lo dejas todo, ya no importa. Y la misma palabra dice que cuando tú escuchas la voz del Hijo de Dios, tu espíritu recobra vida. Amén. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que no solamente somos espíritu, sino que estamos unidos a Él. Así, ya no estás separado de Él. Y cuando tú sabes esto, toda la perspectiva de tus pensamientos también. Así, ya sabes tú que tú ya no estás separado de la presencia de Dios. Y que sin Él nada podemos hacer, así como dice la palabra. En Juan
15:5. Ya no estamos separados, sino que ahora somos un espíritu con Él. Así. Y significa, al decir que tú eres un espíritu con Él, que tú te vas amalgamando, te vas uniendo con el Espíritu de Dios. Ya nada te puede separar, ya no sabes dónde empiezas tú y dónde empieza el Señor. O dónde terminas tú y dónde termina el Señor, porque ya estamos unidos así a Él. Y cuando tú entiendes esto poderoso, todo en ti empieza a ser transformado. No solo por fuera, sino por dentro. ¿Por qué? Porque Dios toma cada área de tu vida. Él no deja nada fuera. Esta palabra a mí siempre me ha marcado, donde dice el Señor que Él llena todo en todo. Esto es maravilloso. Porque cuando tú sabes que Él existe, cuando tú sabes que estás, como decía ahorita mi esposo, cuando tú sabes que habitas al abrigo del Altísimo, nada te falta, aunque te falte, porque sabes que Él está ahí. ¿Por qué? Porque a medida que vamos madurando espiritualmente, en la intimidad con el Señor, en el conocimiento de quién es Él, te vas uniendo, se va haciendo palpable tu vida. Sí, se va haciendo Él palpable en tu vida, perdón. No de una manera religiosa, como nos enseñaron en la religión, no. Ahí no hay libertad en la religión. Nos enseñaron un Dios de lejos, un Dios castigador, un Dios que no habla, que solo le habla a ciertos privilegiados, como lo decían los fariseos, ¿verdad? Pero ahora sabemos que no, que cuando tú lo buscas, Dios se manifiesta, porque es lo que el Señor quiere. Quiere decir que el Señor se goza cuando nosotros tenemos un encuentro continuo con Él. Porque a eso nacimos, para vivir en su presencia. Y cuando tú vives en su presencia, es más, cuando tú te hincas a orar, te das cuenta cuánto tiempo necesitas pasar en su presencia. Yo le puedo compartir que yo a veces me hinco desde temprano y cuando volteo ya está el sol y le digo, Señor, ¿a qué hora se fue el tiempo? Y siento que no oré, solo salió una palabra de mi boca, de mi corazón: Señor, te amo, Señor, te amo. Y es ahí cuando te das cuenta cuánto tiempo necesitas pasar en su presencia, intimando. ¿Por qué? Porque cuando tú intimas con el Señor, empiezas a escuchar la voz de su Espíritu que te guía, ¿verdad? Que nos habla, que te dice: aquí estoy. Quiero compartirte que yo a veces no oro como debe de ser. No siento esa llenura, siento que me falta, sobre todo cuando voy a predicar, me dedico a estudiar y me levanto muy temprano. Yo creo que los que predicamos saben de qué le hablo, ¿verdad? Y cuando estoy estudiando mi prédica hoy en especial, le decía yo al Señor: Señor, ¿cuánto te necesito? ¿Cuánto me haces falta estar en tu presencia? Y sabes que yo cerraba mis ojos y yo veía aquí al Señor. Y eso es lo que sucede cuando tú intimas con el Señor, cuando tienes esa comunión, esa intimidad. ¿Por qué? Porque los ruidos de tu alma, de tus pensamientos empiezan a callar para dar paso a la voz del Altísimo. Quiere decir que ahí tus estructuras mentales caen. Tu orgullo, tu soberbia, lo que tú piensas, lo que tú crees, lo mal que fuimos enseñados, nuestra carne, hermano, calla. ¿Por qué? Porque cuando intimamos, entramos en esa revelación así, ¡pum!, al mundo espiritual. Y el mundo espiritual es Cristo. Él es la revelación de todo. Te das cuenta que Él lo llena todo.
Muchas veces intimas con Él y te das cuenta que Él conversa contigo, ¿sí o no? Y sabe lo que te está diciendo en tu corazón, porque lo sabes. Aún en medio de la oración, Dios te revela y te habla y te dice cosas que tú quieres saber y que quieres preguntar, porque todo está ahí. A veces parece que no contesta, pero todo está, a Él nada se le va. Todos tus sueños, tus anhelos están delante de Él. Pero cuando tú estás preparado para recibirlos, Él te los da y a veces te revela. Muchas veces Él permite escucharlo. Muchas veces te permite que lo veas cara a cara. Por eso Pablo decía que somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, a su misma imagen. Quiere decir que entre más lo buscas y te empapas de Él, más te haces a su imagen y a su semejanza. Porque Dios nos creó así. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén. Y sabes, nada separaba a Dios del hombre ni del hombre de Dios. Eran uno. Aún los cielos y la tierra eran uno solo. ¿Por qué? Porque Adán podía ver con sus ojos naturales sus vestiduras espirituales y todo lo que él era, porque fue creado a la imagen de Dios. ¿Sí? Era con una capacidad tremenda. Como Dios no tiene límites, así era Adán. ¿Por qué? Porque Adán podía conocer todas las cosas. Así. Todas las cosas. Porque el espíritu y el alma de Adán estaban revestidos de la gloria de Dios. Es decir, la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento de Dios estaban en él. Dios se lo había dado para que gobernara la creación. Por eso el Señor le dijo que se multiplicara, que sojuzgara y se fructificara, pero era en todo. Era el trabajo de Adán. ¿Sí? Adán fue hecho para moverse en las dos dimensiones, en la natural y en la celestial. Y todo era posible, todo, porque su naturaleza estaba revestida de la gloria de Dios. Adán no conocía muerte, no conocía enfermedad, no conocía pecado, depresión, nada de eso, porque su estado original no reconocía ese estado, era perfecto, porque Dios así lo hizo. Adán estaba dentro de la gloria de Dios. Es decir, Adán tenía el Espíritu de Dios. Y él podía discernir todas las cosas. Sembraba Adán la tierra y al instante recibía. ¿Por qué? Porque vivía en el poder de la hora, porque la gloria de Dios así se mueve en el poder de la ahora. Adán no tenía que esperar un tiempo para que aquello se diera. No. Pero después de la caída, ¿qué pasó? Todo aquello se vino abajo. Adán fue destituido de la presencia de Dios, es decir, de su gloria, de ese resplandor que lo cubría. Adán experimentó. ¿Sí? Y fuimos, dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y así fue. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a este mundo, nacemos con la naturaleza de pecado. Hasta que nosotros venimos a Cristo, es cuando se nos quita esta naturaleza de pecado, cuando nosotros renunciamos. Entonces, ¿qué pasó con la caída de Adán? Vinieron los procesos a nuestra vida. Que no nos gustan, ¿verdad? Esos procesos. Imagínate lo maravilloso que hubiera sido el mundo, todos en un mismo sentir. Ese era el deseo del Padre, por cuando fuimos creados por Él y para Él. Que todos fuéramos sus hijos.
Pero a través de la caída, todo se vino abajo. Por eso es que Dios nos dio la fe. Para que por medio de la fe, la ley del tiempo se rompiera. Fíjate, Dios pensó en todo. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios está, lo natural se interrumpe por lo sobrenatural. Por eso Dios nos dio la fe. Y dice la palabra que todo el que cree en su Hijo, ¿qué? Tiene salvación, tiene la vida eterna. Porque esa es la fe. Todo lo que posee, Dios tiene vida. Todo. La muerte es la ausencia de su gloria. Por eso es que fuimos destituidos por el pecado. Y la gloria es la manifestación visible y tangible de Dios. Todo lo que Él es, todo. Entonces quiere decir que Adán fue despojado de todo. Dios reveló su gloria a través de nuestro Señor Jesucristo. A eso vive el Señor. A revelar la gloria del Padre a nosotros, de todo lo que Adán perdió. A través de su muerte y de su resurrección, nos llevó de regreso a esas dimensiones de gloria. Por eso cuando tú te acercas a Él, tu vida cambia. Y podemos caminar en esa gloria. Todo depende de ti. Porque Él abre el camino. Por eso Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Porque Él te abre el camino hacia el Padre. Ese camino que estaba cerrado, pero que Él vino y nos abrió a todo aquel que Él mandó. Así tenemos un ejemplo en la vida de Abraham. Cuando Abraham tuvo una visitación de Dios, de su gloria, su vida fue transformada. Quiero que me ponga ahí, por favor, Hechos 7:2. Dice, y él dijo, para... ¿Sí es ese? ¿Hechos? Sí. Dice, el Dios de la gloria se le apareció... sí es. Dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, es que Esteban es el que está dando testimonio. Dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Pero fíjate lo que dice ahí. Dice, el Dios de la gloria se le apareció a vuestro padre Abraham. La visitación que tuvo Abraham, hermano, lo llevó a cambiar toda su vida. Sus pensamientos, su iniciativa, sus planes, sus proyectos, todo lo dejó. Pero también Dios se reveló a él. Lo podemos ver en Génesis 17:1, cuando el Señor se presenta delante de Abraham y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y ¿qué? Y sé perfecto. ¿Te fijas qué poderoso? Todo cambió en la vida de Abraham. Se cumplió la promesa en él, se cumplió la promesa, pero vino una más grande a la vida de Abraham. Todo hombre que experimenta la gloria de Dios y que recibe una revelación entra en esos niveles de gloria. Por eso es que la vida de Abraham, como la vida de muchos hombres que menciona la Biblia, cambiaron. Y fíjate, en Génesis 22:18, el Señor le hace una promesa eterna. Porque el Señor tiene planes grandes para nosotros. Nosotros somos los que minimizamos los planes de Dios en nuestras vidas. Si pensáramos tantito, yo me ponía a pensar como aquellos grandes hombres, como Moisés, como Abraham, como Habacuc, como tantos, como Amos, Oseas, verdaderamente estaríamos en la voluntad de Dios. Dice, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra por cuanto obedeciste a Dios.
recibió una revelación así directa de Dios. Y eso trajo que las dimensiones de la gloria de Dios entraran a la vida de Abraham. Y Abraham lo dejó todo porque no sabía ni a dónde iba. Pero el Señor lo sacó de la tierra de su padre para que pudiera entrar a la tierra prometida. Y fue grande. Quiero compartir con ustedes la vida de Pablo. La vida de Pablo es muy emocionante. Y a mí me gusta hablar de él, le voy a decir por qué. Porque está en el Nuevo Testamento y Pablo abarca todas las facetas como Cristo. Y la vida de Pablo, dice Hechos 26, 13, 14, Pablo estaba hablando ahí, dando testimonio de lo que Cristo había hecho en él. A un pueblo de dura servicio que ni siquiera conocía la presencia de Dios. Y te voy a decir antes de leerte esos versículos, Pablo estaba siendo acusado y encarcelado, tenía cadenas, porque él predicaba a Jesús, a un Dios vivo y no muerto, cuando apenas hacía unos días que Jesús había sido crucificado. Y la gente que lo escuchaba, como los reyes, como los religiosos, se levantaron contra él y lo metieron a la cárcel. Y él se paraba delante del rey Agripa y le decía, le daba su testimonio y le agradecía por escucharlo. Y le hablaba de aquel encuentro que tuvo con el Señor. Y mira lo que dice Hechos 26, 13, dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me lo dio a mí y a los que iban conmigo. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, tú una cosa te es dar voces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. 16. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. El 17. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. 18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El 19. Y fíjate lo que dice aquí, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo le estaba compartiendo a todos los que lo escuchaban el testimonio. Él estaba diciendo que lo envolvió el resplandor de la gloria de ese Jesús que ellos habían crucificado. ¿Sí? Pablo en realidad lo que estaba diciendo era que él era uno contrario como ellos, pero que ese encuentro lo había transformado, que lo había llevado a una verdadera transformación. Y él estaba hablando de esa manera porque él deseaba que aquellos que lo escuchaban también creyeran. Tanto que el rey Agripa le dice, por poco y me persuades a ser cristiano. Y le dice, no solo tú, sino todos los que me escuchan, porque ese es el deseo de Dios. Porque Pablo vivía así, entregado a Dios. Él dijo, porque Dios se reveló a mí en aquel encuentro. Pero después Pablo dijo, porque Dios se reveló en mí. O sea que el Señor lo había invadido de su gloria. ¿Alguna vez te has sentido así? Invadido por Dios, que no te puedes levantar, que sientes que Él te revuelca en el suelo, porque para Pablo fue así. Ese encuentro que tuvo Pablo, que fue tumbado del caballo, no es más que el Señor él tuvo todo lo que le era su orgullo, su soberbia, su vanidad, porque era vanidoso. Porque Pablo era de un linaje especial, no era cualquier cosa. Y Pablo, que entonces era Saulo, estaba dando su testimonio que él también había agredido a aquellos que creían en Jesús. Y que él perseguía tanto hombres como mujeres e iba a que le dieran cartas para poderlos meter a la cárcel. Quiere decir que él también tuvo un encuentro con Jesús tan tremendo que fue transformado
transformar. ¿Sí? Y a eso había sido llamado. Hablarle a los gentiles, porque el Señor ya se lo había dicho, hablarle no solo al pueblo de Israel, sino a los reyes, porque Pablo tenía, ¿cómo se puede decir?, la inteligencia y la sabiduría y el conocimiento para acercarse a él. Por eso el rey Agripa le dice: casi me persuades con tus palabras. Imagínate la experiencia de Pablo. ¿La has vivido tú alguna vez aquí? ¿Te has metido tanto así en la presencia de Dios que lo puedas vivir como Pablo? Yo creo que sí. Pero el Señor nos lleva de gloria en gloria. Porque ya no somos transformados en 3 días, como fue Pablo. Pero sí el Señor nos lleva a una verdadera transformación. Por eso Pablo decía: el Señor Jesús se reveló a mí. Dice Gálatas 1, 11 y 12, dice: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Fíjate, yo le decía al Señor: ¿por qué las palabras de Pablo pesaban tanto? ¿Sí te has preguntado? Porque llevaban el peso de la gloria. ¿Qué era Cristo? ¿Qué es, Cristo? Porque Cristo es la palabra. Cristo es el verbo encarnado. Él es todo. Pablo hablaba osadamente, es decir, él hablaba directamente, era decidido en sus palabras, no titubeaba, por eso alcanzaba la gloria. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive. ¿Sabes qué estaba diciendo Pablo en realidad? Estaba declarando la guerra a Satanás, a su carne, al mundo. Y él continúa y dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo dio todo por basura, todo lo que sabía, hermano, su sabiduría, todo lo crucificó y lo entregó por amor a Cristo. Gálatas al final 6:15, Pablo decía: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sabe por qué Pablo hablaba así, hermano? Porque la gloria de Dios requiere total entrega, requiere total presencia de Dios, requiere total pureza y santidad y la revelación del Espíritu Santo. Y todo eso estaba en él. Por eso Pablo hablaba así. Era tremendo. Y cuando tú has gustado de la gloria de Dios, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes. Sientes que algo te hace falta, que ya no eres tú. Con un día que no vengas aquí, yo no sé tú, pero a mí me hace falta. Así como en los viernes yo digo: ay, ¿ahora qué es? No te has sentido así. Que claro, tienes una tarde libre, pero antes no teníamos ninguna. Siempre estábamos en su presencia. Pero la pandemia lo cambió todo, no sé si para bien o para mal, pero te puedo decir que nosotros ya no podemos estar separados del Señor. La libertad en el mundo es ser esclavo de Cristo, es ser ya no esclavo del pecado, sino esclavo del Señor. Porque a eso hemos sido llamados, a llevar su yugo, no el yugo del mundo. Pablo dice en Romanos 6:4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Pablo podía hablar ya así, porque se le había revelado por cuanto él ya había muerto. Él conoció el verdadero amor, la verdadera libertad. ¿Y sabes qué? Pablo escribió la carta de los Corintios que habla del amor, porque él conoció el verdadero amor. Él decía que el amor es sufrido, no es jactancioso. Y así vivía Pablo, porque él había pasado muchas pruebas, muchos sacrificios, hambres, fríos, desiertos, soledades, golpes, azotes, todo había padecido Pablo. Y él decía que solamente amando de esa manera podía soportar todo. ¿Alguna vez te has sentido así? Por eso la palabra también dice: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Angustia, tristeza, tempestad. Yo creo que ya nada nos puede separar. Pablo estaba en un verdadero avivamiento. Lo estaba viviendo. Él era arrebatado al tercer cielo. Él decía que si en el cuerpo fuera del cuerpo no sabía, pero sabía que estaba en la presencia de Dios. Y le fueron dadas palabras inefables. A diferencia de Juan, que también era arrebatado, pero a Juan se le permitió hablar y escribirlo todo. Pero a Pablo no. A Pablo no se le permitió hablar. Primera de Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño hablaba como un niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Pero fíjate lo que dice Pablo: mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Si profundizas tú en esas palabras, te vas a dar cuenta que Pablo quería ser reconocido por Dios, pero solamente él lo sabía. Estaba en lo profundo de su corazón, pero porque él quería agradar al Señor. Así vivía Pablo. Y sabes, Pablo fue un enviado por Dios. La presencia del Espíritu Santo lo guiaba en todo lo que él hacía y hablaba. Él era genuino en los mensajes, porque el centro de sus mensajes siempre fue Cristo. Así nada más. Era embajador de Cristo, llamado a dar las buenas nuevas del Evangelio. Y nada le importaba, sobre todo dolor, peligro, angustia, todo, por amor al Evangelio. Pablo pasó de ser perseguidor a ser mensajero de Cristo. Yo lo uso de muchas maneras, aunque Pablo tenía un aguijón que él pedía que le fuese quitado, Dios nunca se lo quitó, pero te voy a decir por qué. Porque Pablo, a través de ese aguijón, aprendió a depender de una totalidad de Dios. Yo no sé si alguna vez tú has pensado que tienes un aguijón. ¿Tú nunca lo has pensado? Yo sí. Y yo lo he platicado con mi esposo, porque luego dice él nos ha dicho que tiene un aguijón. Y yo le digo: es que no nada más lo tienes tú. Yo también sé que lo tengo. Yo también sé que lo tengo. En el corazón. Es algo profundo. Tú tienes que buscarlo. Tú tienes que meditar en tu aguijón. ¿Por qué Dios te lo ha puesto como a Pablo? ¿Sí? ¿Comprendes? Porque Dios nunca hace las cosas al azar. Pablo tenía autoridad, él estaba lleno de la gloria de Dios. Donde quiera que se paraba, él hacía milagros que muchos no fueron mencionados. Pablo pertenecía hacia Cristo, entendió y vivió bajo la manifestación de la gloria de Dios siempre. Pablo dice en 1 Corintios 2:2, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo mismo. ¿Tú sabes que esa fue la victoria de Pablo? Él no buscó a
eso Pablo hablaba de esa manera así. Y él se movía en esa gloria. Y aunque la palabra dice que la tierra está llena de la gloria, pero no del conocimiento de Dios, porque tener el conocimiento de Cristo cuesta. No es fácil entrar ahí, porque sabes, Cristo abarca tanto. Yo a veces le digo al Señor, es que yo esto no sabía, ¿por qué no me lo habías dicho? Pero hermano, no lo sabemos todo. Yo no sé si tú piensas que todo lo sabes, pero yo no. Yo ahorita que escuchaba a mi esposo hablar y me decía, Señor, es que tú eres el resplandor, tú eres la gloria. Ese resplandor está en mí, lo que decía ahorita la alabanza, ¿no? Y te pones a pensar lo que Dios está haciendo en ti. Que todo lo que ha hablado a tu vida, que todo lo que Él ha dicho de ti, está escrito en la palabra. Que nada está fuera de Él. Por eso te decía ahorita que los planes del Señor son muy grandes para nosotros. Pero nosotros los hacemos pequeños. ¿Por qué? Porque los afanes de la vida nos sacan de los planes de Dios. Lo que decía mi esposo ayer, por unos cuantos pesos, como Judas, nos vamos a trabajar. Nos vamos a hacer otra cosa. Y nos olvidamos de la presencia de Dios que nos está esperando. Llegamos tarde, se nos olvida que Dios nos está esperando. Y decimos, no importa cómo otros llegan más primero que yo, y ahí la iglesia me dio ese tiempo. Hermano, el subir al monte, tú tienes que subir solo y pagar un precio. No vas a subir con nadie. Con nadie. Así como Moisés subía al monte solo, y el Señor le decía que nadie suba contigo, porque el que suba contigo muere, porque no estaba santificado. Hay que pagar un precio para vivir en esa gloria. Ciertamente, Pablo decía que en Filipenses 1:20 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no tenía miedo a morirse, porque aquel que deja de ver a Dios teme. Pero cuando tú lo estás viendo a Él, tú no le tienes miedo a la muerte, a nada le tienes miedo. ¿Sabes por qué muchos profetas desearon ver la gloria de Dios y no la vieron? No la vieron, porque no era para ese tiempo. Solo profetizaron, pero ¿sabes qué? Murieron con la esperanza de ver esta era, pero nos ha tocado a nosotros ver esta gloria, entrar en estas dimensiones. Isaías lo vio, pero Dios tenía un propósito con él, de enviarlo a él hacia su pueblo, pero no todos lo vieron. Esto nos lleva a discernir que estamos en los tiempos finales, donde Dios va a derramar de su gloria como nunca antes lo ha hecho. Quiere llevarnos a entender que si nos salimos de su presencia, estamos perdidos. Que solo en Él, en su presencia, es que podemos arrebatar eso que Él tiene para nosotros, lo eterno. Pero muchas veces no nos detenemos a pensar, decimos, ay, no, es que me falta esto, y si yo no trabajo. O sea, estamos tan enfocados así en nosotros, en nuestras necesidades, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Yo he llegado, hermano, a decirle al Señor, te lo voy a confesar, le digo, Señor, ¿hasta cuándo voy a trabajar? Porque mi deseo es servir. Yo lo he hablado con mi esposo, pero sé que el tiempo es de Él y no mío. Y a veces vivimos dificultades así en nuestro trabajo, Cristel y yo, que estamos ahí unidas, y yo le digo, hija, no sé hasta cuándo, pero Dios tiene un plan para ti y otro para mí, pero encaminado a Él. Lo he llegado a pensar. ¿Por qué les comento esto? ¿Por qué? Porque necesitamos entrar en ese mover de la gloria de Dios. Necesitamos mirarlo a Él. Necesitamos ser como Él. Necesitamos presenciar esas manifestaciones
yo sí clamo. Y he aprendido que nada importa fuera de Él. Nosotros, aunque salgamos temprano, le decimos a la gente: adiós, nos vamos con Jesús. Ustedes y su iglesia, no importa. ¿Verdad, hija? No importa. La gente despotrica pues de mí, porque yo estoy ahí la que está al medio. Pero le digo al Señor: no importa. No importa. ¿Por qué? Porque cuando tú ya vives de esa manera, hermano, lo que estás experimentando como iglesia, como hijo de Dios, como todo, es solamente para ver qué tanto le amamos al Señor. Es solamente para llevarnos a niveles de gloria más profundos. Que las pruebas no importan. No importa, porque no serán siempre. Que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Ciertamente Dios permite que pasemos pruebas, pero hay de pruebas a pruebas. Ya pasamos las pruebas de nuestro pecado. Ya la pasamos. Pero hay pruebas que vienen de Él, como metió a Israel para ver qué había en su corazón. Pero el Señor nos mete con la única intención de despojarnos así, de dejar de depender de nosotros mismos para depender de Él. Por eso dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando tú tienes una visitación, necesitas estar preparado. Si tú no entiendes el tiempo de tu visitación, te pasará como a Usa. Cuando él quiso detener el arca, ¿tú recuerdas? ¿Sabes por qué Usa murió ahí? Porque Usa veía el arca del pacto que representaba la presencia de Dios como nada. Él estaba familiarizado con el arca porque el arca estaba en su casa, en la casa de su padre. Entonces, cuando se iba a caer, él metió la mano y no le importó que él no estaba en pureza. Por eso murió. Mira lo que dice en 2 de Samuel 6:7. El furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Ahí Dios, por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Para ser portadores, hermanos, de la presencia de Dios, necesitamos eso. Que primeramente tu espíritu reconozca quién es tu Señor. Eso te dará la victoria. Una dependencia total del Espíritu Santo. Hechos 7:51 vuelve a hablar aquí Esteban y dice: duros de servicio e incircuncisos de corazón, de oídas, vosotros resistid al Espíritu Santo. Dice: como vuestros padres, así también vosotros. A los fariseos no les gustaba que hablaran de la presencia de Dios, porque ellos sabían que estaban mal, pero no lo reconocían, porque ellos eran religiosos, legalistas, y sabían que si lo reconocían, ellos ya no gozarían de esa posición que tenían ante la sociedad, aunque ellos eran lobos rapaces totalmente, y Dios lo sabía. Dios les decía que ellos eran hipócritas, y sí lo eran. ¿Por qué? Porque aparentaban tener la presencia, pero su presencia era de lejos. Su justicia era la justicia del hombre, pero no la justicia de Dios. Alguien que tiene la gloria en él camina bajo la justicia de Dios. Ellos no caminaban. Como Saúl tampoco. ¿Tú recuerdas a Saúl? Saúl profetizaba y también él tenía el espíritu en él. Pero ¿qué pasó? Saúl se perdió también. Dejó de ser la voluntad de Dios. Cuando él ofreció sacrificio al Señor fuera de tiempo, porque aparte no debió haberlo ofrecido él, porque antes quien ofrecía sacrificios para Dios era el profeta, el sacerdote. En este caso Samuel, que era un hombre así, genuinamente hijo de Dios. Y el Señor no se agradó de él
fue destituido de su reino. Pero fíjate, a Saúl, no le importó. Samuel lo reprende y le dice: Dios ha puesto otro mejor que tú. Y dice él: ven, vamos a adorar a Dios, a tu Dios, hónrame. Y vamos a adorar a Dios en medio del pueblo, de los ancianos. A él no le importaba la presencia de Dios, a él le importaba quedar bien con el hombre. Por eso fue destituido de la gloria de Dios. Saúl no entendió la soberanía de Dios, ni cómo trabaja la soberanía de Dios. A veces tenemos a Dios en poco, ¿te das cuenta? Cuando Dios es lo más importante. Mira lo que dice Salomón en Eclesiastés 8:3. Dice: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará lo que Él quiere. Hoy en día decimos que tenemos al Espíritu Santo, pero no le damos libertad. Así hay muchas iglesias, muchos pastores. Dicen que el Espíritu Santo está ahí, pero no hay nada nuevo. No se mueve lo sobrenatural. Y les digo porque yo estuve en otras iglesias donde lo sobrenatural jamás. Ahí estaba nada más el hombre. Pero la presencia de Dios jamás. Muchas iglesias, muchos pastores han gustado del mover del Espíritu Santo, pero solamente han recibido un toque, una unción, porque nunca se metieron a beber de las aguas del Espíritu. Nunca buscaron su presencia, porque buscar la presencia no nos pagan por decirlo. No es solo venir y sentarse. Tú sabes que tú estás llamado para ser líder, para servirle al Señor. Todos a eso hemos sido llamados. Tenemos que conocer al Espíritu Santo. Él es el que nos da la revelación de la gloria de Dios. Él es el que nos disciplina. ¿Por qué, hermano? Porque lo que Dios tiene para ti es santo. Y es Cristo formándose en ti. Eso es lo que yo quiero compartir. Es Cristo formándose en ti. Y lo que está por formarse en ti es pureza y santidad. Es gloria, es revelación. Dios no se lo da a cualquiera. Solo aquel que verdaderamente lo ama, lo desea con el corazón. No es para cualquiera. Jesús dice en Juan 14:20: en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Las pruebas, hermano, que estás viviendo ahorita, para Dios no es nada. Dios tiene el control. Y yo sé que muchos estamos pasando por pruebas. Yo he llegado a este punto de decir: Señor, no importa, aquí estoy. Gracias por este día. Gracias porque me puedo levantar, porque ayer amanecimos tan aporreados, mi esposo y yo, que ni siquiera yo me podía levantar. Todavía cuando venimos a la adoración, venimos así. Yo no sé, no sé mi esposo, pero sí. Pero no importa, porque Él tiene cuidado de ti. Solo hay una manera de agradar a Dios. Cuando tú pones tu cuerpo en servicio divino, santo y agradable a Él. Dios no obra a través de la carne. Cristo no se forma a través de tu carne, es a través de tu espíritu. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo en mí. Cristo en mí, no había más. ¿Y sabes qué? Por eso termino. Tenemos que ser humillados. Humillados quiere decir que tu dignidad y tu orgullo será destrozado por Él. Dios no comulga con el orgullo. Pero que si Dios te lleva a esa humillación divina, es lo que te va a llevar a niveles de gloria.
para aquellos que están pasando. Dice su palabra que el que pone las manos en el arado y mira para atrás al destino. Así que yo te pregunto hoy, ¿pagaremos el precio por ver esta manifestación de gloria? ¿Estamos dispuestos a morir, a crucificarnos, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, que aunque tuvieron fallas, muchas fallas, David también los tuvo? Y David era el rey. Y aún así, el Señor lo tenía en gran estima. David tenía un corazón conforme al de Dios. Y a través de David, ¿quién vino? Cristo también. Le dijo que su reino era eterno. Y sabes, quiero compartirte, hay revelaciones de profetas en este tiempo, que así como descendió la gloria en aquel tiempo, cuando Salomón construyó el templo de Dios, y que cuando él estaba orando y estaba hincado con la congregación y el pueblo de Israel, y la gloria de Dios descendió de tal manera que ya no cabía más porque la gloria de Dios lo llenaba todo. Eso solamente es una profecía de lo que Dios va a hacer en este tiempo, nada más para que te imagines. Dios viene manifestado de una manera que cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Que el Señor nos bendiga y los guarde.